Saludos solucionadores, bienvenidos a El Puesto de Limonada de Problema y Solución, el programa de las personas inquietas y conscientes como tú, que no os cruzáis de brazos cuando encontráis problemas y que preferís poneros en acción para encontrar soluciones. I'm losing control like a bad disease. No, I just can't get relief. I've been shot down by the life police. Soy Ana Gaez, y si tú también quieres activar tus power skills y disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, puedes conectar conmigo en mi rincón de las redes de Enciende tu Talento. Y con nuestra psicóloga, escritora, mentora y exprimadora de limonadas Delicatessen, Alicia Baigorri, puedes conectar en Baigorri Alicia. ¡Hala! ¿Pero qué dices? Eso es imposible. Esa fue la contundente afirmación que con toda naturalidad y seguridad salía de la adolescente boca del invitado más joven sentado a la mesa, mientras los comensales escuchábamos sobre la historia de un padre que con 90 años había retado a su hija a ver quién de los dos conseguía antes un título universitario y que había terminado por ganar la apuesta. El incrédulo invitado, como tú y como yo, está creciendo oyendo hablar de cosas de jóvenes y cosas de viejos, viendo anuncios y recibiendo mensajes de la industria anti-aging. Y cuando en unos años se incorpore al mercado laboral, podría seguir escuchando cosas como que fulanito es un dinosaurio del sector, o menganito está en bastante buena forma para su edad y no parece de su generación. Porque claro, en tu época las cosas se hacían de otra manera. Tal vez te estés proponiendo algo más adecuado para una persona más joven. Los tiempos han cambiado, o esto es cosa de gente a la que no le pesan los años y tienen más energía y creatividad, o que se le dan mejor las nuevas tecnologías, porque a tu edad es normal que te cueste adaptarte y que vayas a otro ritmo, porque tú ya debes estar pensando en jubilarte, ¿verdad? Pues no, las personas no somos yogures, y nuestro talento, lejos de caducar, puede madurar y adquirir una profundidad y un equilibrio muy valiosos, como los buenos vinos. Lo que sí es flagrantemente caduco y que nos está costando demasiada productividad, crecimiento, innovación, progreso, talento, perdidos, vidas lastradas. Es una forma de discriminación que, seas quien seas, podrías terminar por sufrir, porque toda la población somos candidatos a padecerla. Y si aún no la has sentido, date tiempo. O quizá lo que ya va siendo hora de jubilar es el edadismo. ¿No te parece? Si tú también quieres dejar de alimentar el monstruo de la discriminación por razón de edad y quieres exprimir con nosotros ideas para prevenirlo y dejarlo ir, ponte a gusto y ajusta el volumen, que comenzamos. Escuchamos a Jezabel. Now every day is like a brand new year. I throw my hands up in the air like I just don't care. I'm walking down the streets feeling like oh yeah. Fell at the bottom of the glass now I see clear. Son preguntas que me voy haciendo. Todas las barreras que estamos teniendo, los de 5 o yo diría que ya 4 para adelante, para que se nos integren los equipos y la falta de recursos que hay para promocionar el empleo de gente que han hecho ERES, que al fin y al cabo pues te encuentras en una situación de vulnerabilidad espectacular. Sé mucho, pero no me sirve de nada haber sido una buena estudiante, una buena trabajadora, una buena compañera. Bueno, pues como comenta Jezabel, tenemos ciertas barreras y ella se incluye para integrar equipos cuando ya tenemos, ella dice 40 o 50 años, ¿no? A partir de los 40 años, esa dificultad que ella ve para promocionar en el empleo, para tener un empleo digno, porque ella, concretamente trabaja pocas horas, es una persona con muchísima formación. Se encuentra, como tú has dicho, que ciertos sectores de empresas o instituciones la consideran un yogur y, por otra parte, cómo combatir el edadismo, que, por otra parte, claro, repercute en la economía familiar y repercute en su estilo y nivel de vida. Por aquí va el tema. Yo aquí quería hablar de 3 puntos
El primer punto lo he llamado diagrama de expectativa, segundo punto, diagrama de realidad y tercer punto, formación. En el primer punto, en el diagrama de expectativa, y recojo la palabra japonesa de Ikigai, es como un diagrama donde se unen 4 preguntas o 4 círculos y haces en dibujo, y es un diagrama de expectativa, porque el Ikigai consiste en el propósito de tu vida, aquello que te hace levantarte cada mañana con ilusión y con ganas. Eso sería como la traducción de la palabra japonesa Ikigai. Y para descubrir tu Ikigai hay 4 preguntas. La pregunta de ¿qué es lo que amas? Que sería tu pasión. ¿Qué crees que el mundo necesita de ti? Que sería tu misión. ¿Qué se te da bien? Que sería tu vocación. ¿Y por qué te pagarían otras personas? Que sería la profesión. Yo a esto lo llamo diagrama de expectativa porque es, digamos, ese diagrama con el que podemos jugar y sería como una meta hacia la que debemos o podemos llevar nuestros esfuerzos, nuestra mirada. Tienes siempre un propósito de hacia dónde. Pero yo inicialmente pasaría por el punto 2, que sería un diagrama de realidad. Y en el diagrama de realidad, en lugar del modelo japonés, es el modelo chino. Trabaja en lo que puedas para tener la economía que necesitas y más adelante podrás ver dónde encajas mejor, cómo tus habilidades, tus fortalezas florecen. Entonces, este diagrama de realidad, en lugar de tener 4 patas, yo le pondría 3 en principio. ¿Qué se te da bien? ¿Por qué otras personas te pagarían? ¿Y qué crees que el mercado necesita? Que primero realidad y luego expectativa. Mira, esta mañana que he ido a pasear, he escuchado un podcast que le sigo a Pedro Vivar, que tiene un podcast que se llama Emotion Me, y he escuchado una entrevista que le ha hecho a un chico chino, se llama Sun Lin, sobre cómo estaba el mercado chino y luego un poco también la cultura. Sun Lin decía que hay una combinación de 3 aspectos a los que él le da importancia y cree que ahí está también, digamos, su propósito. Él dice, trabajar como un chino, tener energía como un latino y disfrutar como un español. Esa es la forma de verlo, ¿no? Porque él le cuenta que cuando sus padres vinieron aquí a España, trabajaban 12, 14 horas, es decir, se levantaban los primeros, se acostaban los últimos, tenían negocio propio, trabajaban de lo que fuera, hasta que los chinos también son muy ahorradores, hasta que tuvieron una cierta economía que les permitió abrir su primer restaurante. Pero él lo plantea de esta manera, es decir, por eso viene el diagrama de expectativa, es hacia dónde, pero primeramente es la parte que decía Sun Lin, trabaja como un chino, tener energía como un latino y saber disfrutar como un español. Luego el tercer punto es que también deberíamos tener conocimientos de economía financiera, mínimos, sencillos, pero es necesario saber qué hacer con el dinero, en qué consiste ahorrar, si te interesa invertir y de qué manera, cómo organizar tu economía doméstica, tu economía diaria, ¿no? Tu sueldo, tus ingresos, tus gastos, cómo hacer. Y yo aquí sí que recomendaría, yo también sigo un podcast que es el de Dmitry Uralov, que es un coach financiero y es una persona que también da unos tips interesantes, sobre todo en el ahorro, lo explica muy bien. Y entonces también es importante tener unos ciertos conocimientos de cómo tener unos ingresos X que te sirvan y te apoyen para hacer tu vida y para tener un dinero para formarte, para seguir en activo, para reciclarte, ese tipo de inversión en uno mismo, ¿no? Que dado también que el edadismo son personas que ya tienen cierta edad y los temas tecnológicos han sobrevenido después de, es importante estar actualizados en la medida que tu trabajo lo requiera. Pues yo partiría de esos 3 puntos. ¿Qué te parece, Ana? Me ha encantado esta propuesta de Sun Lin. De verdad que me la quedo para aplicármelo personalmente. Me ha parecido muy interesante. Con el feedback que nos han dado algunos de los oyentes del puesto de limonada, que muchas veces se nos va el tiempo y exploramos los problemas, tratamos de comprenderlos y creo que es fundamental
el ir al origen de qué estamos viviendo para ver por dónde podemos buscar la salida y comprender cómo nos hemos metido en este laberinto para poder después proponer maneras de escapar o deshacer o tirar abajo este aparente callejón sin salida. Hoy venía con esas ganas de, oye, sí, el edadismo está ahí. Creo que le hemos dedicado bastantes programas de una manera muy directa o indirectamente. Es un tema recurrente en el puesto de limonada, esta discriminación por razón de edad, y especialmente escuchaba a una autora ya hablar de viejismo, de cuando el edadismo ya no está enfocado a los más jóvenes, sino específicamente a las personas, como nos decía nuestra protagonista de hoy, mayores de 40, de 50 años en adelante. Entonces, hoy voy por vamos a ver, más allá de lo que nos gustaría que las autoridades, que las empresas, que como sociedad, un cambio que movamos juntos, pero vamos a explorar esas cosas que están directamente en mi mano para empezar a ser parte de este cambio que yo creo que le ha llegado el momento. Igual que ha habido muchos movimientos por los derechos civiles y que se ha luchado contra la discriminación en otros ámbitos, por razones de raza, de etnia, el sexismo, las comunidades LGTBI, creo que ha llegado este momento de toma de conciencia social de que esto nos afecta a todos, que nos va a afectar a todos, que somos parte de esto y también, por lo tanto, podemos ser parte de cambiarlo. Pues yo creo que conciencia ya tengo, pero es que todavía me dan más ganas, después de escuchar a nuestra protagonista, de ser más proactiva y más activista para ser parte de las soluciones. Por ejemplo, le propondría, tal vez conozca a muchos autores que se dedican a este tema, a explorar, a investigar, a proponer alternativas, enfoques. A mí, desde luego, me ha aportado y digo, bueno, pues vamos a compartirlos con nuestra protagonista. Ha pasado por aquí, por el puesto de limonada, Eleonora Barone, que es consultora en innovación intergeneracional. Os animaría a que la conozcan y quien no, que la busque y sus proyectos y que conozcan a Ele, porque creo que tiene mucho que aportar, ideas de cómo esto, un cambio de mentalidad, de actitud, nos puede ayudar a todos como profesionales y en las empresas también y, por supuesto, en el plano social. Después he leído también algún libro de Raquel Roca, que tiene también propuestas muy interesantes y que creo que además tiene una academia dedicada y enfocada a que los profesionales y este talento que podríamos llamar más maduro, como lo queramos llamar, que lo sepamos valorar y aprovechar en las empresas, en las organizaciones, que si eres tú el que te estás sintiendo que te están cerrando las puertas, pues ver cómo se pueden abrir esas puertas cerradas o las ventanas o los huecos. El muro está. El muro de esas políticas que son muy paradójicas y que hay una doble moral en las empresas es una realidad. Creo que quien va cumpliendo años la va percibiendo cada vez con más claridad. El que se discrimina y no se contrata y se prejubila de manera anticipada y no se valora a los profesionales, que hablábamos como si hubiera una fecha de caducidad en lo que las personas pueden aportar, cuando los estudios nos llevan a conclusiones absolutamente opuestas y contrarias. Y, por ejemplo, se sabe que las startups que incorporan a algunos profesionales mayores de estas edades tienen más probabilidades de tener continuidad y de ser más longevas. Sabemos esto, pero no le hacemos ni caso. Sabemos que las habilidades blandas, las power skills, que son imprescindibles y fundamentales, cada vez tomamos más conciencia de su valor, son habilidades que desarrollamos con la experiencia, con el tiempo y que, por tanto, es más probable que los trabajadores más maduros han tenido las mayores oportunidades de desarrollar estas habilidades y, sin embargo, queremos estas habilidades, pero no queremos a estos empleados que han tenido la oportunidad de desarrollar estas habilidades valiosas. Tenemos una serie de comportamientos y actitudes muy paradójicos y esa doble moral, que si todo el mundo habla de programas inclusivos, bla, bla, diversidad y qué importante es esto, pero luego hacemos todo lo contrario. Y las personas que están tomando las decisiones de no contratar a mayores, resulta que ya tienen pasada esa edad. Entonces, bueno, la realidad está ahí. ¿Qué hacemos para cambiarlo? Escuchar las propuestas, eso, Ele Barone, Raquel Roca, Francisco Lavarría Ramos, Aston Applewhite, Martín Lagas, Patricia Kelly. Hay muchos autores y autoras que esto lo llevan años y años investigando y que hacen sus propuestas. Parte de lo que ellos proponen, a ver, Alicia, a ti y a mí, ¿qué se nos ocurre hoy? Tanto para aprovechar recursos externos que podemos tener como para aprovechar nuestros recursos internos y desarrollar lo que nos falte. Viendo esa parte de agarrar nuestra responsabilidad individual cada uno y qué puedo hacer yo respecto a esto, me venía aquella fórmula de Víctor Coopers de que el conocimiento y las habilidades
suman, pero que la actitud multiplica. Y me parecía que sí, que efectivamente, que toda esta parte de que es imprescindible ponernos al día con tendencias laborales, tanto las presentes como las que prevemos que pueden venir en un futuro, con nuevas competencias, nuevas habilidades, como tú decías, el planificar esa longevidad en la parte financiera, también nuestro propósito hacia dónde queremos ir. Hay muchas cosas que sí, que van por el terreno de incorporar conocimiento y habilidad, pero hay una intuición también de, creo que lo más decisivo va a ser cómo me planteo yo frente a ese muro que tengo enfrente. Porque hay veces que vemos el muro y dices, insorteable, no hay nada que hacer. O lo intento una vez y otra vez y te resbalas, lo intentas saltar, ves que no puedes y al final hay esa indefensión aprendida porque tantas veces te diste contra el muro y no fuiste capaz de sortearlo que lo dejas de intentar. Y a mí me venía esa parte de la actitud. O sea, la realidad es la misma para todos. Pero desde mi vivencia y mis experiencias en el ámbito emprendedor, me he encontrado tantas y tantas historias de personas que las reglas del juego son las mismas para todos, pero son personas que tienen esa actitud de ir 1 milla, 2, 3, 5, las que haga falta más allá, y de que si las reglas no me favorecen y las cartas no son las mejores, pero ¿cómo le saco yo provecho y partido a esto y cómo voy a donde yo quiero ir? Y si el muro está ahí, muy bien, sí. Y si no lo puedo saltar, pues haré un túnel, lo excavaré, lo rodearé, ¿qué haré? Pero son personas que encuentran cómo avanzar y que son tremendamente resilientes y que a lo mejor no tienen un conocimiento superior al de los demás ni unas habilidades que no sean humanas, pero no dejan de intentarlo una y otra vez y otra vez y otra vez. Muchas veces lo hacen de una manera creativa y de una manera muy diferente. Entonces, el status quo es el que es, pero no tienen ningún miedo, ningún pudor en saltárselo. A mí mis mentores me hablaban de cosas tremendas. No hay una candidatura publicada, no hay nadie diciendo que aquí necesiten mi perfil, ni nada semejante. Es más, puede que todo lo contrario. Pero aún así, yo digo, tú me necesitas. Y te voy a decir por qué y qué te puedo aportar. Y además, te adelanto que mis condiciones son estas y que no estoy dispuesto a aportarte lo que te puedo aportar de cualquier manera. Esas son mis bases y a partir de aquí podemos generar una conversación. Personas que pues, han encontrado esas estrategias diferentes, más por el lado del ingenio, de la creatividad o del networking, de llegar a las personas que podían tomar decisiones respecto a su situación, que podían favorecerles, que les podían ayudar. Entonces, a mí son las personas que me inspiran y que te muestran que dices, sí, la situación es la que es, pero es que la percibimos de una manera distinta y cómo la interpretamos y cómo nos situamos frente al mismo muro cambia completamente los resultados que vamos a ser capaces de generar. Me ha encantado todo lo que has dicho y sí que quiero comentar que has planteado el muro y cómo nosotras podemos dar un poco algunas pistas. Pero antes de entrar al muro y de ver cómo saltarlo, me ha venido cuando has dicho la doble moral. Pues una situación real de ahora que yo estoy viviendo compañeras cercanas en mi puesto de trabajo. Quiero también comentarlo porque me parece también como muy significativo. El dar cara a situaciones que están ocurriendo y dejarlas ahí, a ver qué pasa. Pero concretamente ahora con esta situación que estamos viviendo de la estabilización de puestos de trabajo a través de personas que llevan muchísimos años trabajando y han concursado a un proceso de estabilización para ser personal funcionario o personal laboral fijo. Fíjate la doble moral que hablabas de la administración. El proceso de estabilización se abrió hace año y pico, pero coincide que yo tengo una compañera que en enero de este año, de 2024, ha cumplido 65 años y la han sacado de la estabilización por ser mayor de 65 años. Tengo otra compañera que cumple los 65 años en octubre. Esa persona va a ser funcionaria porque el proceso de estabilización ya se está realizando en estos meses. Concretamente en este mes ya cogen plaza. Doble moral. Doble moral. Ahí lo dejo porque es muy injusto, porque hablamos de unas cosas y hacemos otras. Y no damos las mismas oportunidades desde las administraciones
que son los gerentes de la igualdad de derechos, de la no discriminación, de la igualdad de oportunidades, son los gerentes de esos derechos y ellos mismos hacen esa privación de derechos a personas que se han encontrado con esta situación. Así que ahí lo dejo porque es un tema que está ahora totalmente candente. Con el tema del muro, todos en un momento o en otro de nuestra vida nos hemos encontrado con muros que en principio pues eran muy altos y muy gruesos, casi parecían infranqueables, pero bueno, ¿qué cosas se nos han ocurrido de forma creativa? Yo recuerdo como 2 momentos. Recuerdo en un momento en el que tenía una situación económica muy precaria como cabeza de familia y los trabajos que me salían eran muy esporádicos y bueno, yo lo que hice en ese momento fue encadenar trabajos. Estuve durante varios años teniendo 2 y 3 trabajos de forma simultánea, que luego la Seguridad Social te va restando los años porque aunque cotizabas en 3 trabajos, realmente te considera uno, ¿no? Pero eso fue, digamos, en momentos de necesidad, cuando los trabajos no son a jornada completa, sino que te van contratando unas horas por aquí y te van ofreciendo pequeñas cosas, ¿no? Porque cada empresa te ofrece aquello que necesita para cubrir su necesidad, pero no siempre es una jornada completa, pueden ser jornadas parciales. Bueno, pues yo lo que hice en su momento fue unir varias cosas, varios trabajos, pues un trabajo de lunes a viernes, otro trabajo de sábado a domingo, y cuando tenía las vacaciones del de lunes a viernes, pues trabajaba en otro sitio. Era público y privado y lo pude hacer de esa manera. Y concretamente ahora, en este momento, creo que ya he trabajado mi diagrama de realidad y ahora estoy en un momento en que estoy trabajando mi diagrama de expectativa, en el sentido de que mi economía está respaldada porque hay un trabajo detrás, un trabajo por cuenta ajena que hay detrás, y estoy creando o estoy buscando o encontrando mi Ikigai a través de una empresa que he creado. Por tanto, estoy paralelamente trabajando por cuenta ajena y por otra parte trabajando en mi propio negocio. Y yo creo que es importante que seamos también igual como más emprendedores, ¿no? Que posiblemente las cosas que sabes hacer, que se te dan bien, que puedes tener un hueco en el mercado, puede ser que haya empresas que te lo quieran captar y si no es así, también está la otra opción de hacerte un hueco en el emprendimiento, que también sería una opción muy factible para personas que ya pues que han trabajado en el mundo por cuenta ajena, que ya saben de qué es, pero que llega un momento que tienes un cierto colchón porque hay, digamos, no hay algo que los sujeta, como hacen los chinos, acumular y ahorrar, y te puedes lanzar al mundo del emprendimiento en aquello que sabes hacer, en aquello que te gusta, en aquello que el mercado está demandando y en aquello que te van a pagar por ese servicio o producto que estás ofreciendo. Me parece muy interesante esto que estás planteando, Alicia. Tener esta doble mirada y ser capaces de integrar por un lado, miro cuáles son mis necesidades más aterrizadas y ese diagrama de realidad que tú llamas de decir, bueno, sí, yo al final necesito generar estos ingresos para vivir de cierta manera y atender mis necesidades y ser muy práctico y tener los pies muy en el suelo, pero eso no quiere decir que me conforme con la supervivencia. Muy bien, sí, ese es el primer paso, pero después vamos a ver hacia dónde quiero ir yo. Y a lo mejor estoy dispuesto a empezar por ahí o a tener una base cubierta y desde esa tranquilidad o desde ese, bueno, este es un paso, seguir buscando esa transición a no me voy a conformar con esto, yo voy a seguir aspirando y voy a seguir buscando cómo sortear el muro. Y a lo mejor, mientras estoy pensando cómo voy a saltar ese muro, pues puedo aceptar que temporalmente tengo una situación, pero no es me quedo aquí o estoy aquí porque me queda más remedio. No, esto es un paso en mi camino hacia ese diagrama de mis expectativas y hacia donde yo me estoy viendo y estoy visualizando, imaginando un futuro para mí. Pero no solo imaginando por imaginar, es que voy a por ello. Y, por supuesto, imprescindible. Yo hace un tiempo acompañaba a personas que a lo mejor se estaban planteando ese reinventarse profesionalmente y yo les decía, aunque tu proyecto vaya encaminado a emplearte por cuenta ajena y a ser colaboradora de otros, piensa que tener una mentalidad y unas competencias emprendedoras son una ventaja respecto a quien no las tiene. Pero ahora cada vez estoy más consciente
de que esto ya no es que vaya a ser una ventaja, es que es una necesidad para todos. Que todos, me da igual la fórmula en la que trabajemos, necesitamos al final aprender a estar incómodos, a ser ágiles, a ser mucho más resilientes, a adaptarnos a ese coeficiente de adaptabilidad, a hacerlo lo más amplio que podamos, porque vivimos en ese momento de cambio acelerado, es lo que nos toca vivir y el final es aprende a estar incómodos en este cambio permanente. Es lo que nos toca. Igual, en otras generaciones han tenido sus retos y sus desafíos. Nosotros tenemos los que tenemos. Y creo que es muy importante esta parte, muy necesaria, de desarrollar ese perfil emprendedor, de asumir riesgos, de ser capaces de, es que no veo todo el camino, simplemente veo el siguiente paso. Y a partir de ese paso que sí que veo claro, voy a valorar cuál es el siguiente y el siguiente y el siguiente. Lo que tengo es un rumbo, no tengo un plan perfecto, tengo un rumbo, tengo una orientación, tengo ese destino hacia el que quiero avanzar. Y me voy enfocando en mi proceso, sin frustración, porque al final tú tienes el plan, pero el plan en el momento que entra en contacto con la realidad empieza a transformarse. Entonces, esta parte de tener esa flexibilidad, esa agilidad, esa capacidad de respuesta que te vas a caer una y otra y otra y otra vez y vas a descubrir muchas maneras de no conseguir tu objetivo, pero sigue levantándote y sigue encontrando y proponiéndote a ti misma esas soluciones. Y creo que va por ahí, porque no son más listos ni mejores los que llegan, simplemente fueron más resilientes, tenían esa motivación mayor para no dejar de intentarlo. Por ahí es muy importante esa parte de conectar con ese propósito. Tú comenzabas hablando del Ikigai. ¿Para qué me planteo yo esto? La importancia, el valor que tiene para mí esto. Y a partir de ahí, de esa pasión, de esa conexión con el propósito, pues vas a tener un motor, vas a tener un faro y todo eso lo vas a poder ligar a qué competencias, habilidades, conocimientos necesito incorporar para adaptarme y responder a lo que se necesita de mí ahí fuera, a lo que yo podría llegar a aportar ahí fuera, que pueden ser muchas cosas. Bueno, pues vamos a ver dónde está ese encaje perfecto, ¿no? Yo siempre hablaba de, sí, pasión, talento y oportunidades. ¿Qué pasa ahí fuera? ¿Dónde está ese hueco que yo puedo proponer algo que sea interesante y valioso? Y que además yo lo disfrute y que esté alineado conmigo. Y desde ahí, y que no pasa nada por virar las veces que sean necesarias, ajustar el rumbo y cambiar. No perdemos nada en el camino. Yo, hablando de esto, escuchaba que hay personas que lo ven como ese coste hundido. De, madre mía, ¿no? Si estudié tanto y dediqué tantos años y ahora cómo voy a hacer otra cosa que no sea esto y no estoy dispuesto ya a aceptar unas condiciones que no sean y qué tal. Pues yo digo, bueno, pues eso sería algo parecido a darte cuenta de que tu relación de pareja no funciona, que vives en un infierno, que os estáis haciendo la vida imposible y sin embargo dices, bueno, ya, pero es que después de los años que hemos estado juntos, pues ahora ya cómo voy a empezar otra relación o cómo me voy a plantear estar solo por mi cuenta. Pues dices, oye, somos libres cada uno de plantearnos la vida como nos dé la gana y nos apetezca, pero que veamos que el muro está ahí para todos. Desde luego, la actitud. ¿Dónde pongo yo la atención? ¿En el muro? Cuando tú vas con una bicicleta, por ejemplo, como tú mires el obstáculo, como mires el muro en este caso, ¿dónde crees que vas a terminar? La bicicleta y tú, estampados en el muro. No mires la piedra. Tú mira el hueco por donde la vas a sortear. Creo que aquí es exactamente lo mismo. No mires el muro. Tú miras si vas a hacer un túnel, si vas a saltar en pértiga, si vas a colgar una escalera, si lo vas a rodear, si lo vas a tirar a mazazos, no lo sé. Pero tú mira por dónde vas a sortear los obstáculos y por dónde vas a tirar para adelante. No mires la dificultad, mira los recursos, mira las salidas, mira las soluciones. Y sí, creo que esta parte es fundamental. Plantearnos algo, el dejar de ser parte del problema es dejar de mirarlo como lo hemos estado mirando. Esto lo hemos creado entre todos, pero es que lo que nos valió cuando vivíamos la mitad de lo que vivimos ahora y de lo que esperamos vivir, ya no vale. Ya no vale. Y eso nos está generando tantas dificultades en el ámbito profesional, pero en todos, ¿no? Va mucho más allá solamente de lo productivo. Y es el momento. Es el momento y yo escuchando a la protagonista de hoy conectaba con mi responsabilidad personal y con mis ganas del activismo, de ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo, como nos surgía en esta comida, tener una conversación con una persona y ayudarla a que vea un punto de vista diferente? Y a decir, oye, ¿por qué crees que una persona de 90 años no tiene las facultades cognitivas
para obtener un título universitario? ¿Por qué te parece tan imposible? Vamos a darnos cuenta de que hay personas con 80 y 90 años que son capaces de hacer cosas que otras con 20, con 40 y con 60 años menos no pueden. Es así. O sea, no es una cuestión de edad, es una cuestión de habilidad, es una cuestión de valores, es una cuestión de actitud. No es necesariamente de edad. Necesitamos hacer ese cambio. Eso, que no tenemos fecha de caducidad, por Dios. Vamos a revisar esto. Y creo que hay muchas industrias muy poderosas que están contribuyendo a perpetuar ciertos mensajes y alimentar este monstruo, y que a lo mejor pues cosas tan sencillas como cuestionar esos cánones de belleza, cuestionar esos estereotipos. Cuando alguien te dice algo, pues a lo mejor puedo preguntarle a esa persona, podemos reflexionar juntos, podemos mirar esto desde otro lugar, o simplemente decir basta, que no, que es que hay situaciones que a lo mejor las vives y crees que te callas porque es lo que hay, pero llega un momento que alguien tiene que decir no, se acabó, basta, me planto o lo denuncio. Entonces, el ver qué oportunidades nos van dando el día a día para dejar de ser parte del problema y dejar de alimentar esto y empezar a ponernos del otro lado y de impulsar ese cambio que queremos. Mira, yo creo, Ana, que tú y yo, con este programa del puesto de limonada, estamos dando pistas para que personas construyan su escalera, ¿no? Para saltar el muro, ¿no? De una manera o de otra. Yo creo que este programa aporta muchas ideas, inspiran. Y eso yo creo que estamos aquí también ocupando un espacio que el mercado está demandando, porque hay personas que tienen muchas preguntas y nosotras intentamos dar otros puntos de vista como creativos, ¿no? Para que las personas puedan ir saltando sus muros. Por lo tanto, creo que este programa tiene aquí un valor muy importante y de lo cual pues yo también estoy muy agradecida. Esa es la idea, el que podamos ampliar, el que cada vez que nos surgen los retos y que nos surgen las dificultades, que tengamos nuestro tiempo de reflexión, de poder pararnos a comprender qué está ocurriendo, qué hemos hecho nosotros o de qué manera somos parte de que esto haya llegado a afectarnos, y darle esa oportunidad a eso, a cuestionarnos cosas, a cambiar nuestros puntos de vista, a ver qué necesitamos soltar, qué necesitamos cambiar para que las cosas funcionen de otra manera. Y sí, impulsar al final esos cambios hacia donde queremos ir, porque al final dices, nos podemos quejar, eso se nos da todo estupendamente, en eso somos expertos, todos opinamos, arreglamos las cosas en conversaciones, pero luego no movemos ni un dedo y nos quejamos y criticamos, pero al final lo que te cambia en la vida, eso sí, te puede aliviar temporalmente esa frustración, pero después te quedas casi como con más ese sabor amargo y esa acidez reconcomiéndote. Y la invitación siempre es a ¿qué puedes hacer para que realmente pueda haber un cambio? Porque los cambios empiezan cuando hay un cambio interno, hay un cambio de mi manera de mirar las cosas, de mi forma de pensar, de interpretar, de sentir y de hacer. Y en el momento que hay ese cambio interno, pues luego ya puedo experimentar una realidad diferente. Pero como no haga nada, pues lo único que puedo seguir es aspirando a repetir y a enredarme todavía más en esos bucles y en esos laberintos. Entonces sí, veamos cómo cada uno podemos ser parte y podemos conectar con recursos y con propuestas, pequeñas acciones diarias, cotidianas, para transformar esta realidad y para que podamos disfrutar de la vida en todos sus momentos, en todos sus ciclos, sin límite de edad, sin fecha de caducidad. Así es. Así es, vamos a aportar cada uno desde donde estamos y que tampoco hay que inventar nada, porque ya hay personas que han saltado muros y que nos pueden y que dan testimonio de ellos y de lo cual podemos siempre aprender. Pues mira, esa es una gran propuesta para despedirnos de, oye, es cierto que hay un porcentaje pequeño de personas que siguen plenamente activas a partir de esas edades en las que sentimos con más fuerza esa discriminación por razón de edad en el ámbito profesional. ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Qué tienen en común? Porque ellas están saltando un muro. Pues vamos a descubrir cómo se lo están saltando. Deseando de que nos demos cuenta de que nosotros somos la oportunidad que el mundo está necesitando. Así que podemos elegir entre Be Better o Be Better. Si quieres unirte a este impulso, a este movimiento del Be Better, tenemos una cita
Gracias por ser. Adiós. Love me, love me, love me, love me, love me.